Hola, seguidores del Ático. Bienvenidos, una vez más, a este rincón donde lo oscuro, lo olvidado y lo emocional se entrelazan para que el cine de terror no solo nos asuste, sino que nos remueva. En el vídeo anterior bajamos a las entrañas del horror doméstico con Barbarian 2022 y descubrimos cómo una casa aparentemente normal puede ser la trampa más cruel jamás diseñada. Hoy, sin embargo, no hablaremos de trampas físicas, sino de trampas psicológicas, de esas que se quedan dentro como una infección latente que ni la ciencia puede curar del todo. El Ático de Belayud. Hoy hablamos de The Cured, película irlandesa dirigida por David Frayne en 2017. Una obra que se atreve con algo que el cine de zombies ha tocado muy poco, el día después. No el brote, no la masacre, no la lucha por la supervivencia, sino el después, cuando todo ha pasado y toca reconstruir. ¿Qué hacemos con los infectados que han sido curados? ¿Los aceptamos? ¿Los encerramos? ¿Podemos vivir sabiendo que aunque ahora sean humanos de nuevo, en su momento cometieron atrocidades? El planteamiento de The Cured es tan potente como inquietante. Un virus conocido como el MAAZ-13 asoló Irlanda, convirtiendo a los infectados en criaturas violentas. Pero tras años de caos se ha encontrado una cura. De los infectados, el 75% ha logrado ser tratado con éxito. El problema es que todos ellos recuerdan absolutamente todo lo que hicieron mientras estaban bajo el control del virus. Cada asesinato, cada acto de canibalismo, cada grito. Y ahora deben volver a una sociedad que los mira con odio, con miedo o con lástima. El protagonista es Senan, interpretado por Sam Keeley, un joven silencioso y contenido que intenta reinsertarse en la vida civil. Acoge a su cuñada Abby, Ellen Page, Elliot Page, y su sobrino mientras carga con un pasado que le impide mirar a los ojos. Su lucha no es contra zombies, sino contra la culpa, contra la mirada del otro, contra lo que ya no puede cambiar. Su viaje es lento, doloroso, lleno de silencios y decisiones grises. Y luego está Connor, interpretado por Tom Vaughan-Lawlor, otro curado, pero muy diferente. Donde Senan duda, Connor actúa. Donde Senan se esconde, Connor se organiza. Es el líder natural de un grupo de curados que no quieren ser víctimas ni parias, que han comprendido que, aunque la ciencia les haya devuelto la razón, la sociedad no les va a devolver nada. Y lo que empieza como resistencia pasiva, pronto se convierte en un movimiento subversivo que recuerda a grupos radicalizados reales. Una célula que encuentra en el resentimiento la chispa para incendiarlo todo de nuevo. La película se mueve con elegancia entre el drama psicológico, la crítica social y el suspense. No necesita grandes hordas de infectados ni escenas de acción descontrolada. Su fuerza está en lo que no se dice, en los gestos, en la desconfianza, en los soldados que apuntan a los curados en los checkpoints, aunque ya no sean una amenaza, en las noticias de fondo, en los titulares, en los informes médicos. The Cured construye su mundo con detalles y lo hace con un realismo que lo vuelve aún más aterrador. Una de las decisiones más inteligentes de David Frayne fue situar la historia en Irlanda, país con una fuerte memoria de conflicto interno. Las tensiones políticas del pasado, la existencia del IRA, los acuerdos de paz, los traumas no cerrados, todo eso resuena en la película sin mencionarse directamente. Los curados se parecen demasiado a los excombatientes que vuelven al barrio, a los vecinos que antes eran enemigos.
La película habla de perdón, sí, pero también de lo difícil que es concederlo. Y más aún, de lo casi imposible que es pedirse perdón a uno mismo. En lo visual, el film opta por la sobriedad. Colores fríos, encuadres cerrados, una cámara casi documental. No hay efectismo, no hay espectacularidad. Todo es seco, contenido, silencioso. Incluso cuando hay violencia, esta es breve, sucia, incómoda, porque aquí no se busca el entretenimiento fácil, se busca dejarte pensando, molesto, incómodo, vivo. Elliot Page, en su último papel importante antes de su transición pública, ofrece una interpretación sensible y sólida. Su personaje es crucial porque representa a la sociedad que no fue infectada, pero que también arrastra sus propias heridas. Ha perdido a su pareja, tiene que criar a un niño sola y de repente debe convivir con un cuñado que fue parte del horror. ¿Cómo se construye una familia con ese pasado en la mesa? David Frayne se inspiró en documentales sobre desmovilización de excombatientes y procesos de reintegración social, especialmente en contextos posconflicto. De ahí nace esa mirada tan cruda sobre la culpa, la memoria y el rechazo. El virus MEAD-13, por cierto, no tiene nombre casual. El director quiso que sonara clínico, burocrático, como algo diseñado por una oficina estatal. Nada de dramatismo hollywoodense, porque el virus no es el monstruo, el sistema lo es. Además, la película fue rodada en locaciones reales de Dublín, en barrios obreros marcados por el deterioro, reforzando visualmente esa idea de una sociedad quebrada que intenta recomponerse. Aunque no tuvo gran distribución internacional, la película fue aplaudida en festivales como Sitges o Fantastic Fest, donde se convirtió en una joya silenciosa del terror social contemporáneo. Algunos críticos la compararon con District 9 por su enfoque político disfrazado de género y con 28 días después por su tono realista y contenido. Y si te fijas, el título The Cured es una ironía perfecta, porque aunque estén curados del virus, no están curados del todo. No del odio, no del estigma, no del pasado. Porque lo que esta película demuestra es que pues incluso en un mundo donde la ciencia puede salvarte, la sociedad puede seguir condenándote. Con The Cured, David Frayne nos entrega una historia donde el horror no muerde, pero deja cicatrices que no se ven. Un retrato demoledor de una sociedad herida, incapaz de perdonar y de individuos obligados a cargar con crímenes que no cometieron del todo, pero que sí recuerdan como si lo hubieran hecho. Nos vemos en el próximo análisis y hasta entonces no olvides que a veces lo verdaderamente monstruoso no es lo que nos convierte en bestias, sino lo que hacemos cuando intentamos volver a ser humanos. Porque en el ático el verdadero miedo nunca desaparece.